Bueno, buenas tardes para todos los asistentes a este último seminario del año, seminario Altenúa online. Pues para mí es un placer en el día de hoy presentar a Pedro Hernández Rizo, un gran amigo de la carrera de hace tiempo. Pedro es profesor del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Dentro de su formación académica, pues como ya lo dije, estudiamos juntos en la carrera de matemáticas en la universidad. Después hizo la maestría de matemáticas y también el doctorado en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada en Brasil, en el INPA. Y pues sus áreas de interés son GIT, teoría de representaciones de álgebras, espacios móduli, educación matemática y móduli de curvas estables. Y en el día de hoy, Pedro nos va a presentar una charla eh, titulada sobre una teoría de deformación de módulos sobre álgebras repetitivas. Entonces, de nuevo, Pedro, bienvenido y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Quería manifestarles ciertamente esos agradecimientos tanto a John como a Cata, a Catalina y a Yamit también por hacer extensivo esta invitación, que ciertamente es un placer para mí mostrar un poco lo que venimos haciendo en la Universidad de Antioquia en algunos trabajos relacionados con la teoría de representaciones de álgebras, que es un área en que vengo trabajando desde hace un tiempo, de la mano del profesor Hernán Giraldo y algunos de sus colaboradores, como el profesor José Vélez Marulanda de la Universidad de Valdosta en Estados Unidos. Eh, y parte, en realidad gran parte del trabajo que voy a presentar aquí y de las ideas que están detrás de las teorías que vamos a mostrar en esta charla, son consecuencia de un trabajo que venimos haciendo el profesor Hernán Giraldo, José Vélez Marulanda y Adriana Fons, que es estudiante de doctorado del Instituto de Matemáticas. Hay algo especial dentro además del trabajo que vamos a presentar, de todas las cosas, espero que de pronto tentar a algunos a conocer un poco más de fondo todo lo que venimos trabajando aquí, pero lo especial es que yo quería aprovechar también esta oportunidad como un anuncio, ¿no? Adriana es egresada de la Universidad del Cauca y después se fue a hacer una maestría a Brasil y luego estando en Colombia está haciendo doctorado con nosotros desde hace ya casi 4 años, ¿no? Eh, eh, lo que quiero decir con ello es que ojalá nos encantaría tener más estudiantes de esa región de allá del sur del país, que quisiéramos que vinieran a visitarme, a conocer lo que nosotros estamos haciendo aquí en la universidad y desde la carrera de doctorado en el área de álgebra, ¿sí? Y geometría algebraica, que es lo que es lo que les vengo a presentar un poco de lo que eso estamos haciendo ahí y que ojalá se motiven un poco para que nos acompañen en ese proceso de formación. Ya nosotros hemos tenido la suerte no solamente de Adriana, sino también de Johnny Caranguay, que también está haciendo la maestría con nosotros. Y, en fin, solamente espero que algunos de los estudiantes que nos están viendo, que nos están escuchando, se motiven también a conocer un poco, a continuar conociendo un poco sobre las teorías que vengo a presentarles a ustedes acá. Entonces, vamos a comenzar. Yo voy a hacer una breve introducción rápida de qué es lo que, cuál es la motivación del problema. O sea, realmente yo les tengo que decir que no soy un especialista en la teoría de números, pero todas las cosas que vamos a presentar aquí vienen motivadas desde esa teoría. Voy a hablar un poquitico de los resultados hemos venido teniendo sobre la teoría de formación sobre álgebras repetitivas. Voy a mostrar un poco lo que significa. Voy a hablar así a grosso modo también de las aplicaciones y de algunos de los problemas que esperamos atacar en una etapa futura y que esperamos que algunos de las personas que nos están escuchando ciertamente se motiven a acompañarnos en ello. ¿Listo? Entonces,
en una frase, digamos, tratando de decir, estas son palabras que Mazur deja más o menos en el aire en uno de sus papers, donde él trata de pasar una idea de lo que se entiende sobre deformar objetos. Y este paper casualmente está más hacia la orientación geométrica. Y una de sus frases es justamente que la teoría de deformaciones, la teoría esta de deformar objetos, es con el objetivo de comprender todas las variaciones de una determinada estructura para así obtener una clasificación completa de estructuras similares, ¿cierto? Esto implica en algún sentido es estudiar límites de una estructura trasladando la estructura a esos objetos límites. O sea, a partir de lo que yo conozco de unos objetos de los cuales estoy estudiando, yo voy a mirar hacia el límite de esos objetos, en algún sentido, de lo que podamos entender por esos límites, y trasladar esa estructura hacia ese objeto límite. Digamos eso es lo que significa. De pronto va a quedar un poco más o menos claro lo que voy a ir desarrollando, en el desarrollo de las cosas que voy a ir presentando a continuación. Entonces, yo voy a concentrarme un poco en lo que tiene que ver con la teoría de números, porque justamente es la teoría en la cual esta temática, esta problemática se inspira, pero la teoría de deformaciones tiene participación en diferentes áreas, tanto en el álgebra como tal, en la geometría simpléctica, en la geometría algebraica, en fin, en muchas estructuras de la matemática. De hecho, yo en geometría algebraica trabajo en teoría de deformaciones, pero desde el punto de vista algebraico, desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de teoría de números, uno puede entender la teoría de deformaciones como el levantamiento de una representación de un grupo, de lo que significa una representación para un cierto grupo, cómo hacerla para levantar para lo que entendemos por el grupo de Galois. Eso es lo que significa la teoría de Mazur, y eso fue lo que hizo el aporte fundamental de Mazur para, como vamos a ver, algunas aplicaciones importantes de esa teoría, ¿sí? Como parte de su aporte para llegar a probar problemas importantes en teoría de números. Y asimismo, la teoría de representaciones de deformaciones de Galois, deformaciones de representaciones de Galois, que esa es una teoría en la cual Weiss y Taylor se hicieron muy famosos a probar el último teorema de Fermat, y algunas de ellas también que van de la mano para encontrar cierto tipo de anillos de deformación, que son las teorías también de Speedy-Listar, ¿sí? Como ya lo estaba diciendo, algunas de las consecuencias de esas teorías efectivamente tienen que ver con el último teorema de Fermat, con el llamado hoy ya teorema de Shimura Taniyama y Taylor, y una teoría sobre Fontaine y Mazur, que todavía es un problema abierto, ha sido resuelto para casos muy elementales, en donde yo únicamente les voy a lanzar una frasecita solamente para que motivarlos a seguir consultando acerca de estas problemáticas. Entonces, nuestro objetivo principal, lo que espero mostrarles a ustedes hoy de manera muy superficial, muy superficial, es que es tratar de generalizar una teoría que es, como les voy a presentar a ustedes a grandes rasgos también, sobre la teoría llamada de Blair y Vélez, que es por un famoso paper que ellos escribieron en Journal of Algebra, que es la profesora Fraca Blair y el profesor José Vélez Marulanda, en donde ellos hacen una construcción de teoría de formaciones para álgebras de dimensión finita. Y lo que nosotros esperamos es extender esa teoría a las álgebras repetitivas. Justamente ya les voy a explicar un poco mejor, al final va a quedar un poquito más explicado qué significa esto de tratar de encontrar una teoría de Zbigniew-Leenstra para álgebras de dimensión finita. Esa es una forma de decirlo en una frase. Si yo quisiera, me preguntaran qué quiere decir, qué es lo que usted está haciendo, uno podría responder así solamente, es una teoría de Zbigniew-Leenstra para álgebras de dimensión finita. Básicamente es. Nuestro otro objetivo ciertamente es tratar de buscar aplicaciones en varias áreas, y entre ellas es la geometría algebraica, en donde esperamos dar una eventual teoría de deformaciones para lo que serían los shift coherentes, los haces coherentes sobre el espacio proyecto. También les voy a mostrar al final qué es lo que significa estas dos cosas a grandes rasgos. O sea, estos dos objetivos espero que por lo menos se lleven una vaga idea de qué es lo que significan esas dos cosas. Bien, entonces,
comencemos. ¿Qué es la teoría de representaciones de grupos? ¿No? Digamos, en general, eso hasta el siglo XIX, un grupo era simplemente entendido como un grupo como un conjunto de simetrías, y esto era un subconjunto de matrices cuadradas sobre un cierto cuerpo que fuera efectivamente cerrado por el producto y por invertir matrices. Básicamente eso era lo que se entendía por matrices hasta por un grupo hasta esa época. En el siglo XX comienzan a aparecer las primeras definiciones abstractas de grupo, y a partir de ahí se generan dos vertientes importantes, ¿cierto? La primera es tratar de estudiar por sí misma la estructura, la definición algebraica de grupo, y con ello buscar una clasificación de estos objetos, y la otra es tratar de buscar realizaciones de esos objetos abstractos a partir de lo que podríamos entender cómo se vería ese grupo como un grupo de simetrías. Eso es entendido desde el punto de vista de la teoría de grupos, de la representación de grupos, como un homomorfismo de ese grupo abstracto a un cierto espacio de matrices, ¿sí? Sobre un cierto cuerpo. Entonces, ejemplos de grupos abstractos, casualmente, en la teoría de grupos está el grupo de Galois. El grupo de Galois es un grupo súper importante en la teoría teoría de números de hoy, juega un papel determinante en muchas teorías, y es justamente el grupo de automorfismo de la clausura algebraica de Q, y que tiene ciertas características especiales, y una de ellas es justamente esa que trato de mostrarles ahí, que ciertamente es como un límite proyectivo, es decir, es lo que se conoce por un grupo profinito, ¿cierto? Son grupos que se pueden entender como definidos por su propia estructura sobre cosas finitas y que son límite de esas cosas, ¿sí? Entonces, ya vamos más o menos entendiendo qué es lo que significa eso del límite que me estaba refiriendo al comienzo. Entonces, ¿qué es a grandes rasgos la teoría de Mazur? La teoría de Mazur, lo que él quiere es que, listo, dice, yo también tengo otra estructura que también proviene de un límite, que es justamente los enteros p-ádicos. Los enteros p-ádicos vienen como límites de cosas finitas, de cuerpos como extensiones finitas de un cuerpo finito. Entonces, él queriendo entender las representaciones de ese grupo de Galois hacia el cuerpo realmente de números p-ádicos, de los números p-ádicos, los racionales p-ádicos, una manera de poner esa pregunta es justamente mirando hacia qué pasa sobre los números p-ádicos. Ya vamos a entender por qué se estaba, de hecho, puede decirlo a muy vuelo de pájaro, que es lo que le estaba queriendo hacer en su momento. Y ciertamente lo que él está queriendo es entender las representaciones a partir de lo que pasa de su comportamiento hacia el lado finito, a qué pasa en el límite. ¿Sí? Eso es básicamente lo que él está queriendo. Entonces, la idea es justamente lo que acabo de decir. Si yo tengo una representación hacia esas extensiones finitas de cuerpos, entonces yo quiero entender qué pasa hacia esa representación en el límite, ¿cierto? El objetivo de él era ciertamente entender cuáles de esas representaciones traían información geométrica, que era un problema que había puesto Grothendieck hace varios años previos. Esta conjetura salió en 1995, si no estoy mal, y la podemos decir en una sola frase justamente de esta forma. O sea, ¿cuáles de las representaciones de ese grupo de Galois hacia estas matrices con entradas en los números de enteros p-ádicos efectivamente tienen una imagen finita? Entonces, para eso, lo ideal sería entender qué pasa en las partes finitas, ¿cierto? Esa conjetura todavía sigue abierta y sigue dando resultados muy, muy sorprendentes en la teoría de números. ¿Bien? Entonces, entre otras cosas, para ir entendiendo ese tipo de problemáticas, Mazur crea una herramienta que es justamente la teoría de deformaciones, y con ello lo que hace es utilizar una teoría que ya de algún modo existía en la geometría y la adaptó hacia la teoría de números. Entonces construyó lo que se entiende por un funtor de deformación y efectivamente prueba a partir de ese funtor, encuentra que tiene unas propiedades que se comporta bastante bien, como ocurre en el caso geométrico, y que ciertamente prueba o determina en qué casos acaba siendo ese funtor representable.
para ello utiliza una teoría clásica que ya existía en geometría, que fue justamente el bien conocido criterio de Schlesinger. Que este Schlesinger se hizo muy famoso cuando publicó esa teoría, es estudiante de John Tate, casualmente tratando de resolver otra problemática que Grothendieck había propuesto sobre la representación de ciertos tipos de grupos sobre ciertas categorías artinianas y completas en el caso de anillos netterianos, ¿no? En fin, no voy a entrar en esos detalles, sin embargo, es la teoría que estaba ya, digamos así, en ese burburio de los años 70-80, y Mazur aprovecha para tratar de entender también su problemática, ¿sí? Y darle una luz de soluciones. Entonces, en particular, de hecho, él trata de, realmente llega a demostrar que ese funtor, esto es una propiedad de lo que se conoce por la continuidad, porque fíjense que lo que está ocurriendo, si miran hacia acá, ustedes ven que esto es un límite y el límite salió, ¿sí? Esa idea de que el límite salió es lo que se entiende por un funtor continuo. Eso es lo que se entiende por un funtor continuo. Entonces, en ese sentido, es la manera como de traducir justamente lo que él estaba queriendo. Efectivamente, su teoría acabó dándole de alguna manera respuesta a algunas de sus inquietudes, ¿sí? Lo interesante es que cuando ese funtor es representable, existe un objeto, que estos son llamados de anillos universales, que no es nada más que, desde el punto de vista de la geometría, un objeto que representa ese funtor, y que en pocas palabras, como lo digo yo aquí, es el objeto que contiene, en cada punto, contiene todos los ejemplos posibles de los objetos que usted podía parametrizar a partir de la teoría que usted está definiendo, ¿sí? Y más aún, cuando ese objeto es efectivamente el objeto universal, o sea, es decir, el que representa el funtor, efectivamente está concentrando toda la información geométrica que podría llevarlo a estudiar esa deformación de esa estructura. Lo que inicialmente estaba hablando Mazur, el hecho de encontrar condiciones para cuando su funtor es representable, le da mucho más poder a esa teoría, en el sentido en que no solamente encuentra el objeto universal que las parametriza, sino que estudiar ese objeto efectivamente le ofrece toda la información sobre todas las deformaciones de las estructuras que usted está queriendo clasificar. Bien, esa es, digamos, la parte de la teoría de Mazur, ¿no? Entonces, es a partir de ahí en donde aparecen estos anillos universales de deformación, en donde ya se vuelve otro tipo de problemáticas. Entonces, es decir, determinar quiénes son los anillos universales de deformación se vuelve una problemática muy interesante, porque ciertamente son los objetos que están concentrando toda la información que yo deseo estudiar, ¿sí? Entonces, Smith y Leenstra proponen otra técnica diferente de deformaciones, con lo que se busca ciertamente determinar de manera más simple cómo son esos tipos de anillos universales de deformación. Porque la teoría de Mazur en principio no lo hace, porque simplemente exhibe, dice, listo, en estas condiciones yo puedo garantizar que el funtor es representable, existe ese objeto universal, pero no dice una manera concreta de cómo calcularlos. El objetivo de Smith y Leenstra es justamente ese, y entonces ellos extienden no solamente la problemática para el caso del grupo de Galois, sino para cualquier grupo profinito, que es el grupo de Galois acaba siendo un ejemplo, que profinito quiere decir que sea como el límite de cosas finitas, ¿sí? Entonces, ciertamente tratar de buscar eso, ellos demuestran, una de las consecuencias de su teoría es que ciertamente cada vez que yo tengo un grupo profinito, yo puedo encontrar una forma de calcular los anillos de deformaciones para las partes finitas y así obtener entonces la información en el límite de esa cosa, del anillo de deformación de las representaciones sobre cada uno de esos objetos. O sea, el límite sobre las representaciones sobre cada una de las partes finitas acaba siendo también el límite, el anillo de deformación acaba siendo el límite de esos anillos de deformación. Esa es una cosa muy interesante y que justamente lo que deja en evidencia es que lo que acaba siendo importante entonces es estudiar qué significa por esos anillos de deformación en el caso finito.
Eso es lo que de alguna forma inspira a Blair y Vélez para hacer una construcción de toda esta teoría sobre K-álgebras de dimensión finita. Recuerden que K-álgebras de dimensión finita es, digamos, el mundo donde se mueve gran parte de la teoría de representaciones. ¿Sí? La teoría de representaciones de álgebras, hay ya todo un aparataje, toda una gran estructura y mucha teoría de donde se puede uno apoyar para ciertamente tener mayores informaciones de lo que podría ser calcular objetos como este. Eso es ciertamente lo que acaba inspirando a Blair y Vélez para construir la teoría ahora sobre K-álgebras. ¿Sí? Entonces, a la K-álgebra que yo me estoy refiriendo aquí puntualmente es la K-álgebra grupo. ¿Sí? Pero lo que ellos hacen ciertamente es que miran a este simplemente como un ejemplo particular de su teoría. ¿Bien? Entonces, voy a explicar a grandes rasgos lo que eso significa. O sea, lo que ellos obtuvieron y lo nuevo que ellos obtuvieron. Ya de pronto voy a entrar en más detalles sobre eso. Lo que ellos hacen justamente es que ponen la teoría de manera general, o sea, toman una álgebra de comunidad de dimensión finita y ahí ellos efectivamente construyen toda una teoría de deformaciones que sea análoga justamente a la que ocurrió en el caso de la teoría de grupos. ¿Sí? Lo interesante aquí es que no es simplemente que debiliten condiciones para la existencia de anillos universales, sino que más aún es que aparecen cosas nuevas. O sea, aparecen técnicas nuevas que son propias de la teoría de representaciones que le permiten a ellos ofrecer alternativas para calcular estos anillos universales de deformación que no existían del lado de la teoría de grupos. ¿Sí? Esas teorías, una de esas teorías son justamente la teoría de Auland-de-Ruyter. Recuerden que la teoría de Auland-de-Ruyter lo que busca de alguna manera es clasificar todos los objetos indescomponibles y los morfismos entre ellos para ciertamente entender mejor la estructura de cierto tipo de categorías de módulos, ¿sí? Y relacionadas con álgebras de dimensión finita. Ellos se valen de esa teoría para justamente calcular anillos universales de deformación y lo muestran de manera exitosa, ¿sí? Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros? Hombre, la verdad quisiéramos que replicar esto, y ya van a entender por qué queremos, yo lo dije al comienzo, quisiéramos tener una teoría de Smith y Leenstra en el lado de la teoría de álgebras de dimensión finita, o sea, de álgebras de dimensión finita, quisiéramos tener un equivalente a esa teoría, y la manera que se nos ha ocurrido es justamente mirando hacia este tipo de álgebras. Vamos a ver por qué efectivamente se relaciona con ese tipo de álgebras. Lo que sí hay que decir de inmediato es que no es un cortar y pegar. O sea, no es simplemente decir, que esto que vale allá, entonces lo traslado así de manera muy elemental. No, lamentablemente no funciona así. Porque en principio, fíjense que yo estaba diciendo antes, son álgebras de comunidad y de dimensión finita en la teoría que funcionó para Blair y Vélez. Y en el caso de las álgebras repetitivas, son álgebras de dimensión infinita y sin unidad. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, pongamos un poco, digamos, el esquema, hagamos un gran, digamos, marco teórico de lo que podríamos entender sobre esta teoría de Blair y Vélez y cómo ellos llegan hasta allá y por qué se interesan en ello. Entonces, recuerden ustedes que dado un grupo, no necesariamente finito, yo puse aquí un caso finito, pero eso funciona para cualquier tipo de grupo, yo puedo asociarle a ella una álgebra de grupo. La álgebra de grupo son simplemente, piensen en funciones que van del grupo al cuerpo K, ¿sí? Y solo que usted no va a mirar hacia la estructura que tiene ese objeto de álgebra por las operaciones inducidas sobre el cuerpo, sino por las operaciones inducidas por el grupo. Una manera de ver eso es justamente de la forma como lo estoy describiendo aquí, ¿cierto? Los elementos son expresiones de este tipo, donde los alfa G son elementos del cuerpo, y la suma de ellas son componente a componente, y lo que dice justamente este producto es que está, de hecho, está directamente relacionado a la estructura de grupo del grupo G, ¿sí? Está ceñida completamente a la estructura de grupo. ¿Sí? Es tanto así que muchas de las cosas, de las propiedades que tiene el grupo son trasladadas
hacia esta álgebra. Por ejemplo, si el grupo es finito, en este caso yo tengo que la álgebra G es de dimensión finita sobre ese cuerpo como espacio vectorial. ¿Sí? Bueno, resta decir que el producto por un escalar es la clásica, ¿no? Es simplemente multiplicar cada componente por el escalar. ¿Sí? Más aún, esos dos objetos acaban siendo Morita equivalentes. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, en una frase, es que ellos da lo mismo hablar de una representación del grupo que hablar de un módulo en el sentido de la álgebra. Y viceversa, si yo tengo tengo un módulo de dimensión finita sobre la álgebra grupo, eso va a corresponder directamente a una representación finita del grupo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir que sean equivalentes. ¿Qué es la parte interesante de eso? Es que justamente eso acaba diciendo, el hecho de que sean ahorita equivalentes, que las teorías de deformación son la misma. O sea, básicamente en que lo podemos entender así, en que si yo construyo un funtor de deformación con toda seguridad, si uno es representable, es decir, si encuentro el objeto que parametriza toda la información de mi deformación, de mis objetos deformados, da lo mismo hacerlo en cualquiera de los dos lados, sea bien sobre el lado de la teoría de representaciones o bien sobre las álgebras de dimensión finita. Eso es un resultado bastante global, o sea, cualquier parte de categorías que sea bonita equivalente, la teoría de formación es equivalente, pero esto es una forma de decirlo de manera bien sencilla. ¿Sí? Y eso es justamente lo que le permite a Blair y Vélez dar ese paso importante hacia la búsqueda de construir una teoría de deformaciones del lado de la teoría de módulos sobre álgebra de dimensión finita. ¿Sí? Entonces, algunas notaciones. Entonces, lambda siempre va a representar una álgebra aquí de dimensión finita con unidad sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, porque como vamos a ver, nos vamos a ir también al lado de la teoría de Quivers, al final. Eso lo voy a utilizar de manera implícita. Lo que tenemos aquí es el dual de la álgebra de funciones como espacio vectorial, nada más que eso, el cual también tiene una estructura de bimódulo, de lambda bimódulo. ¿Sí? Entonces, los módulos siempre van a ser considerados a izquierda, van a ser siempre de dimensión finita, y lo que prueban Blair y Vélez en su teoría, que esa es la parte que se conoce, por eso estoy diciendo aquí que es lo conocido, efectivamente ellos prueban que existe un espacio de parámetros en general, es decir, existe un objeto que parametriza cada una de las deformaciones posibles, pero no tiene toda la información que yo espero obtener de todos esos objetos deformados. Cuando el álgebra de endomorfismos de esa representación sea el cuerpo base, en ese caso sí, ese objeto que parametriza, ese conjunto de puntos de parámetros, sí captura toda la información geométrica de mi deformación. Una manera de decir eso, para los que entiendan, esto es simplemente que el funtor aquí es gruesa o groseramente representado y aquí es representado. Básicamente esa es la forma de decir. Esta es la parte realmente interesante y de la cual no se tiene un parangón, un equivalente en la teoría de grupos, que es justamente la parte de la teoría estable. O sea, y mucho menos del estudio de las sisigias asociadas a una representación. ¿Sí? Esta es la ganancia que se obtiene a partir de trasladar la teoría que venía de la teoría de representaciones de grupos hacia la teoría de álgebra de dimensión finita. Esto es la nueva ganancia y el gran aporte de la teoría de Blair y Vélez. ¿Sí? Pues no quiere decir también toda la construcción en sí de la teoría. No es casualidad que por eso el artículo está en Journal for Algebra. Ciertamente está mostrando un alcance superior de esta teoría desde el punto de vista en sí de la construcción de los objetos vistos a ese nivel de generalidad. ¿Sí? Y bueno, no es solo eso, sino que también se muestran muchas más aplicaciones. O sea, de hecho, varias de ellas han sido como consecuencia de algunos estudiantes de Blair y la profesora Blair, y algunos de ellos también de nuestros estudiantes de doctorado, que son Johnny Calderón, Ricardo Roballo, y los profesores Hernán Giraldo y José Vélez Marulanda. Hay que decirlo, el profesor Hernán Giraldo hace parte del grupo Altenúa. No sé si el profe José Vélez también está por ahí. Yo creo que sí, ¿no? Creo que también José hace parte del grupo. Yo no tengo mucha certeza de eso, pero yo sí sé que el profesor Hernán Giraldo
sí es parte integrante del grupo Altenúa. En fin, entonces vayamos hacia nuestro objetivo. Nuestro objetivo entonces va a ser mostrar un poco de qué es lo que significa esto de querer encontrar una teoría de deformación sobre un álgebra repetitiva. Entonces, entendamos primero qué significa eso de álgebra repetitiva. La álgebra repetitiva fue introducida por Hughes y Washbush en el 85. En realidad, nada es la manera como es presentado aquí difiere un poco, pero sí, ahí comenzó el estudio. En realidad, esto se llamaba, lo que ellos presentaron allá se llama la extensión trivial, que es solamente una copia de una suma directa de lambda con su dual. Pero más adelante, Happel, de hecho, escribe un compendio en donde, que se llama, es un libro que es, sobre categorías trianguladas, donde muestra un revolucionario teorema que conecta las categorías de módulos sobre la repetitiva con la categoría derivada. Yo voy a hablar un poquitico de eso al final. Entonces, por eso digo aquí el éxito yo con Happel y Schorer. Schorer, de hecho, vamos a ver algunos del triunfo también de algunos de sus resultados. Y es una álgebra que toma copias infinitas del álgebra y de su dual, ¿sí? Y que básicamente tiene esta estructura extraña como de multiplicarse. Parece extraña, pero si pensamos en ella como si tuviéramos matrices, ¿sí? Que fueran matrices infinitas, donde en la diagonal principal yo tengo infinitas copias de lambda, y en la diagonal inmediatamente inferior tengo copias infinitas de su dual. Efectivamente, multiplicar cosas de ese tipo es lo que nos describe este objeto aquí. Entonces, es muy natural pensar que sí, que en efecto eso sí satisface los axiomas para hacer un álgebra. Lo complejo ahí es que no tiene unidad, porque ciertamente ya lo ven, o sea, es difícil que por el hecho de que sean cosas infinitas, efectivamente no se va a obtener esa unidad, y que claramente también se ve que es un espacio de dimensión infinita, como que el espacio vectorial, porque tiene infinitas copias de lambda y tanto infinitas copias del dual. Entonces, inmediatamente se da cuenta uno que esas son dos problemáticas que nos limitan, digamos, para hacer un corte y pega de la teoría de Euler y Welle para este contexto, ¿sí? Ahora bien, una interpretación de lo que se podría entender por un módulo sobre la teoría sobre las álgebras repetitivas, en realidad esto aparece mencionado en ese libro de Happel, el profesor Giraldo, en un artículo reciente, 2018, él hace una descripción bastante concreta de este tipo de módulos, ¿sí? De esta forma, que efectivamente son copias de módulos sobre lambda, ¿sí? Que casi todos son nulos, ¿sí? Esos B sub I, todos son de dimensión finita, ¿sí? Para hablar de módulos finitos, como estaba diciendo al inicio, y que ellos están conectados por estos morfismos, que son de esta forma, que de alguna manera están induciendo algún tipo de graduación, y ese homomorfismo, esos homomorfismos satisfacen la condición de que esta composición es nula. Como ustedes pueden ver, ese hecho de que una composición de un morfismo con otro de cero le hace a uno pensar que esto estuviera como en una categoría de complejos. Y es por eso que se utiliza de manera, digamos, sugestiva esta notación. Aquí hay que llamar la atención en que hay que tener cuidado, que aquí no son exactamente, por eso las culebritas, no son flechas de la manera como estamos acostumbrados en la categoría de complejos, sino que estamos llamando la atención en que hay un pequeño ruido dado por este producto tensorial entre esos objetos. Bien, esa es, digamos, la definición de lo que es una álgebra repetitiva y de lo que son los módulos sobre ella, ¿sí? Los módulos finitos, ¿no? Sobre ella. Entonces, ¿qué va a ser un morfismo sobre esa álgebra? Entonces, al igual, o sea, aquí sí se de uno llegar por la intuición y efectivamente sí, resulta siendo lo que uno espera, que es efectivamente que se comporte como una categoría de complejos, y los morfismos son efectivamente aquellos que conectan, que hacen cada uno de estos cuadraditos, los hace conmutativos, ¿sí? O sea, aquí observen que yo estoy haciendo ese pequeño ruido aquí que estoy haciendo, es justamente llamando la atención en que estos F sub I en realidad son morfismos que están definidos sobre un producto tensorial. Eso es lo que hay que tener cuidado ahí
a la hora de hacer esta interpretación. Pero se parece mucho a la teoría de complejos, hasta en efecto, en algunos casos llega a ser lo mismo. De hecho, cuando el álgebra es simétrica, esa categoría de complejos acaba siendo lo mismo que la categoría repetitiva. Sin embargo, en general no es cierto, ¿sí? Pero vamos a ver, de hecho, un resultado de Happel dice que son relativamente próximas, o sea, no, que son próximas, no más que eso, o sea, que pueden llegar a ser próximas. En realidad, en que de alguna forma, toda la información homológica de una álgebra está concentrada en su álgebra repetitiva. Eso es lo que vamos a decir al final, ¿de acuerdo? Entonces, como lo dije antes, el álgebra se alcanza a ver que es una álgebra de dimensión finita, sin unidad, y que, bueno, la categoría tiene varias propiedades, que es localmente acotada y de Frobenius. Eso quiere decir que básicamente que se comporta como la categoría de complejos. La categoría de complejos también es de Frobenius, o sea, los proyectivos e inyectivos acaban siendo casi como la misma cosa. Aquí es básicamente como lo mismo también, y que sea localmente acotada es que justamente se comporta como una categoría de módulos, o sea, a pesar de que sea una categoría de módulos, pero es en el sentido en que como módulos sobre finitos, ¿no? Digamos, como de flechitas, ¿no? Aquí, como ustedes están viendo, estas son cosas infinitas, ¿no? O sea, esto de localmente acotada es que los morfismos sobre cierto tipo de objetos son finitos. No voy a entrar en ese detalle, pero esto tiene bastantes connotaciones desde el punto de vista algebraico, ¿sí? Y bueno, asimismo como lo de Frobenius, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos consiguiendo hasta ahora? Entonces, yo lo que voy a mencionar aquí es cómo se construye más o menos lo que entendemos por un funtor de deformación, inspirado todo en la teoría de Mazur, y que luego fue llevado por Blair y Vélez, y estamos siguiendo casi que esas definiciones, o sea, estamos inspirados en las definiciones de Blair y Vélez para extenderlo para este caso de la álgebra repetitiva, y justamente vamos a considerar la categoría de álgebras literianas conmutativas locales completas y con cuerpo residual K. Vamos a entender por un levantamiento como un módulo para cada R de esa categoría, como un par que es libre sobre R y que como espacio vectorial es isomorfo a ese B que estoy tomando. O sea, eso básicamente que está mirando, eso de ser libre, eso es justamente lo que está midiendo la deformación, y que sea isomorfo a B, visto como que espacio vectorial, es justamente que nos está diciendo que estamos haciendo una deformación de ese objeto B. Esa es la forma formal de decirlo en términos algebraicos, ¿sí? Decir que dos deformaciones son isomorfas es justamente que ellos se comporten bien con estos homomorfismos, con este isomorfismo de representación como espacio vectorial. Es decir, que hay una conexión de ellos como módulos, pero asimismo que a la hora de compararlo como espacios vectoriales, ellos sigan siendo el mismo espacio vectorial, son espacios vectoriales isomorfos. Eso es básicamente lo que está escrito aquí de manera formal, ¿sí? ¿Qué va a ser una deformación? Entonces una deformación va a ser simplemente un conjunto de todas las clases de equivalencia que yo pueda construir a partir de estos isomorfismos. Eso va a ser una deformación. Una deformación, como estaba diciendo antes, esto intuitivamente estamos guardando lo que significa eso de la estructura de ser deformado, porque estas álgebras aquí pasan ese mensaje, ¿no? Estas álgebras, piensen ustedes en álgebras de serie de potencias, series de Laurent, una variable, por ejemplo. Entonces, lo que estamos hablando aquí es justamente de eso, de la formalización de ese tipo de cosas. Y hablar de un conjunto de deformaciones, justamente hablar de todas las posibles deformaciones a menos de isomorfismo que yo puedo hacer de esa representación sobre un cierto anillo, ¿sí? Lo interesante es que esa asignación, o sea, de tomar un anillo y asociarle ese conjunto, es funtorial. Es decir, esta cosa define un funtor, o sea, dado dos morfismos de objetos aquí, también llevado a un morfismo entre estos dos conjuntos, o sea, una función entre esos dos conjuntos, y más aún, acaba siendo un funtor de deformación. Eso nosotros lo probamos, de hecho lo prueba Adriana en su tesis, en que efectivamente se construye, y realmente esta es la parte difícil, una de las partes difíciles de la tesis de Adriana, que es mostrar que efectivamente ese funtor
cumple las características de ser un funtor de deformación, que eso es seguir una, digamos así, una receta, seguir unos axiomas que pide el llamado y conocido criterio Schlesinger, ¿sí? También se prueba que es continuo y más aún se prueban las mismas características que se tienen para el caso de las álgebras de dimensión finita. O sea, en el caso en que yo tenga que el anillo sea K o el anillo de estables sea K, efectivamente ese funtor acaba siendo representado. Eso tiene un comportamiento semejante a lo que ocurre en el caso de álgebras de dimensión finita, ¿sí? Asimismo, también se hace un análogo de todas las grandes propiedades, y esto es tremendo, esto es buenísimo, porque de hecho nos está ofreciendo también estrategias para hacer nuevos cálculos de este tipo de anillos universales, con herramientas propias de la teoría de representaciones. Estos son resultados súper importantes desde el punto de vista teórico porque justamente son los que nos permiten calcular anillos de deformación, ¿sí? Y claramente mostramos con unos ejemplos en que se calcula de alguna forma, de manera explícita, usando la teoría de Aulander-Rayton, que es lo que voy a mostrar ya al finalcito, cómo que se calculan esos objetos, ¿sí? Tengo que decirlo, o sea, la tesis, además de ir presentando estos resultados de Ariana, es no solamente de ir generalizando y de ir creando un contexto apropiado para hacer las construcciones de cada uno de estos objetos y que cumplan las propiedades esperadas, no es inmediato para empezar, pero también va de la mano de un conocimiento del álgebra repetitiva, ¿sí? Y eso ha llevado entonces a hacer construcciones nuevas, a estudiar efectivamente qué es lo que pasa con los módulos cuando se hacen ciertos cambios de base que son muy necesarios en esta teoría, ¿sí? Todo eso está escrito en la tesis de Ariana, que ha buscado, de hecho, darle sentido a cada una de esas construcciones, y más aún ha llegado a generalizar algunos resultados que habían sido presentados en los artículos del profesor Hernán Giraldo, como la construcción de cierto tipo de módulos proyectivos sobre estas álgebras, ¿sí? O sea, en sí, lo que trato de mostrarle a ustedes es que sí, listo, la conclusión es que estamos llegando a una construcción de una nueva teoría, en donde esa teoría no solamente está generalizando una teoría que se conocía para las álgebras de dimensión finita, como es el caso de Blair y Vélez, sino que más aún ha ofrecido también conocimiento de nuevas construcciones para nuevos objetos relacionados con el álgebra repetitiva, ¿sí? Entonces, algunas de esas aplicaciones, para llegar a la aplicación, entonces tengo que comentar de manera muy rápida, lamentablemente, como lo estoy haciendo todo acá, o sea, como ustedes ven, es un poco técnico, pero sin embargo espero que haya quedado un espíritu ahí de las cosas que estamos haciendo. Entonces, uno de los resultados, voy a mostrar un poco de la aplicación que tiene que ver con la parte geométrica. Uno de los grandes resultados de la teoría de representaciones es la teoría inclinante, que fue inaugurada por Rayton y Happel. Uno de sus resultados principales justamente tiene que ver con la existencia de un cierto módulo, en donde, porque lo que era difícil de estudiar, o sea, en realidad la categoría de módulos sobre un álgebra es una categoría hermosísima, es de las mejores categorías, solo que es muy difícil de estudiar, de clasificar. Entonces, esta fue la estrategia que ellos encontraron y que se convirtió en una teoría que ciertamente muestra cómo se puede hacer todo bien. No puedo comparar o decir que las dos categorías sean equivalentes, es decir, que las álgebras sean Morita equivalentes, pero sí puedo decir al respecto de lo que es un módulo inclinante, que piensen esto como un progenerador, como un generador proyectivo. Esa es la generalización, en efecto, del módulo inclinante, la generalización de eso. Y nos dice que efectivamente ellas pueden no ser Morita equivalentes, es decir, esas categorías pueden no ser equivalentes, pero las categorías derivadas sí acaban siendo equivalentes. Ese es un resultado fuerte de Happel, en donde lo que está diciendo es que todas las informaciones homológicas entre esas dos álgebras son la misma, ¿sí? La versión geométrica de ese resultado se conoce como el resultado de Bayes-Iversen, ¿sí? Que en donde se encuentra, realmente esto es reescrito ya en el lenguaje de la teoría inclinante,
en donde se encuentra esta shift coherente sobre el espacio proyectivo, que cumple el papel de ser ese progenerador, de ser ese módulo inclinante, y que ciertamente permite conectar todas las informaciones comológicas de la categoría de shift coherente sobre el espacio proyectivo y la de esta cierta álgebra. O sea, digamos así, la sacada del estadio de este resultado es porque está conectando dos cosas que son aparentemente disímiles. Una que es por el lado completamente geométrico y otro por el lado completamente algebraico. ¿Qué ocurrió? Años más tarde se encuentra que efectivamente Happel, de hecho este libro que les estoy diciendo de categorías trianguladas, él alcanza a demostrar que hay una conexión fuerte entre la categoría derivada, y con eso me refería a que eran muy próximas con la categoría de complejos, es que efectivamente existe una conexión entre la categoría derivada sobre un módulo de una álgebra repetitiva y la categoría estable de los módulos, la categoría derivada de los módulos sobre el álgebra de dimensión finita y la categoría de módulos estables sobre la repetitiva. Ese funtor, de hecho, es una equivalencia cuando el álgebra tiene dimensión finita, que resulta ser el caso de Bayes y Bernstein. En ese caso, efectivamente, esa álgebra tiene dimensión finita. Pues, en realidad, lo difícil aquí es determinar quién es ese lambda, o sea, determinar de manera concreta. Lo que permite esta teoría, de hecho, es, unos resultados posteriores, es que efectivamente sí encuentra una conexión con una álgebra que se puede, digamos así, se puede hacer de manera muy concreta, y nosotros, de hecho, Adriana, en unos apartes de su tesis, hace el estudio de este objeto, que es el caso de PSU1, del caso de la recta proyectiva, que en ese caso está álgebra lambda 1, acaba siendo el álgebra de Kronecker, y que efectivamente es el álgebra repetitiva, acaba siendo esta señora que está aquí, que es, como ustedes están viendo, se está repitiendo. No es casualidad que por eso que se llama repetitiva, ¿sí? O sea que efectivamente este quiver se está repitiendo de manera infinita, sobre todo los indexados con los números enteros, ¿cierto? Entonces, la motivación nuestra, ¿cuál es? Es que en efecto con esto nosotros estamos, digamos así, ofreciendo una alternativa para estudiar lo que podría ser una teoría de deformaciones sobre la categoría de shift coherentes o de haces coherentes sobre el espacio proyectivo, ¿sí? Esa es una de las aplicaciones que tiene la tesis de Adriana, que esto en el marco de lo que les voy a mostrar a continuación y que todavía siguen siendo problemas abiertos, efectivamente es el ejemplo elemental y que afortunadamente tiene aplicaciones profundas en cierto tipo de teorías, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son nuestros problemas futuros? Y nuestros problemas futuros es que todavía no alcanzamos por cerrar eso de la teoría de Smith y Leicester, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos en realidad? Lo que nosotros queremos es tratar de conectar de manera más concreta cómo son las teorías de Blair y Vélez, para el caso de álgebras de deformación, para álgebras de dimensión finitas, y la nuestra que construimos, que es construida para la repetitiva. ¿Eso por qué? Porque justamente existen unas conexiones con aquello que vimos de grupos profinitos y aproximaciones y tal. Efectivamente existe una manera análoga de hacerlo desde el punto de vista categórico, usando efectivamente lo que se conocen por categorías repetitivas y objetos como los que nosotros estudiamos. Entonces, por eso aquí yo digo, hay que hacer un trasladado a la categoría de localmente acotadas y estudiar algunas de las teorías que aparecen o que hayan sido estudiadas sobre cubrimiento de Galois, y en fin. Eso todavía está por determinarse. Queremos colaboradores. El resultado de Schorer, que era el que decía al comienzo, por el cual también se hizo muy exitoso, es que ciertamente está relacionado con este resultado aquí. Si yo tengo una álgebra de dimensión finita, sabemos que está representado por una álgebra de caminos y unas relaciones. Si esa álgebra cumple unas ciertas características muy especiales, en las cuales han sido muy estudiadas y tienen muchas aplicaciones, que son las álgebras gentiles, él encontró que su repetitiva era efectivamente construir un quiver repetitivo, ¿no? Y sus relaciones repetitivas. Parece muy extraño, pero es justamente ese ejemplito que yo mostré aquí. Ese ejemplo que está aquí, este quiver es gentil, y esto que está aquí es lo que se llama es un ejemplo de lo que se extiende por una álgebra especial Bissell. Entonces, a partir de esas dos cosas, ¿qué esperamos nosotros? Esperamos que dos cosas. La primera es tratar de entender mejor
esas propiedades combinatoriales que tenemos, o sea, estudiar dónde es que ocurren este tipo de situaciones, porque sabemos que en ese tipo de casos tenemos en efecto el cálculo de anillos universales de deformación y eso sería efectivamente una de las motivaciones para continuar profundizando en el estudio y la comprensión a partir de esta equivalencia, o sea, o mejor, tratar de entender cómo se construyen los descomponibles sobre gentiles y sobre especiales biseriales y viceversa, para poder entender mejor justamente el cálculo o cómo se calculan esos anillos de deformación. Eso por un caso. Y por el otro es que justamente los anillos universales de deformación también están relacionados a objetos geométricos, entre ellos como el espacio tangente, y también ofrecen informaciones infinitesimales de ciertos espacios Moulin. Entre ellos, por ejemplo, el de Moulin de representaciones. Y hay una teoría reciente que un conocido, digamos, del grupo Altenúa, que es Ryan Kinzer, efectivamente ha encontrado ha estudiado efectivamente el caso cuando esas álgebras son especiales biseriales, ha determinado algunas propiedades interesantes y nosotros lo que quisiéramos entonces es tratar de transportar nuestro lenguaje de la teoría de formaciones hacia ese estudio, ¿cierto? Ofrecer nuevas, digamos así, interpretaciones de nuestras herramientas en ese estudio. Y, bueno, una pregunta un poco más ambiciosa es justamente comparar nuestras teorías con las que ya existen, que hay una de Blair y Schimburg y de Blair Vélez, que Blair Vélez ya la construyeron sobre la categoría de complejos, la de Blair y Schimburg que construyeron sobre las categorías derivadas, y la nuestra, que es la que estamos encontrando, lo ideal sería tener una comprensión de cómo se conectan todas esas teorías a partir del resultado de Hape, ¿cierto? Eso obviamente llevaría a una definición un poco más profunda de lo que se entendería por equivalencia de teorías de formación, y bueno, eso es un problema un poco más serio. Entonces, esa sigue siendo todavía una pregunta interesante por resolver. Y bueno, esas son algunas de nuestras preguntas. Y bueno, eso era lo que les quería presentar. Muchas gracias a todos y les agradezco la paciencia y bueno, que espero que les haya gustado.